Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti, Padre, toda la gloria, toda la honra. Oro, Señor, para que puedas usarnos, Señor, en tu palabra, en tu predicación, siempre, a tiempo y fuera de tiempo, y ahora de manera especial para entregar esta palabra a mis hermanos, que les traiga bendición, fortaleza, guía de parte tuya. Señor, que es todo para tu gloria, que tu palabra entre en lo más profundo de nuestro ser, que transforme nuestra manera de pensar, que nos cambie y que nos fortalezca y nos guíe más hacia ti. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que activa esta palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es espíritu. Y oramos y bendecimos por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, quiero contarles, antes de poner Victoria todavía no, que la semana pasada estábamos, ¿cierto?, revisando, comenzamos a revisar una parte del libro de Romanos, que es cuando comienzan las aplicaciones prácticas. El libro de Romanos es un libro precioso que es de enseñanza, de doctrina respecto al Evangelio, desde el capítulo 1, después de los saludos, hasta el capítulo 11. Eso es donde está mayormente sustentada la doctrina del Evangelio como doctrina, ya como enseñanza, como fundamento. Los fundamentos del Evangelio, ¿cierto? Lo explica Pablo por revelación y guía del Espíritu Santo, y luego también muestra cómo el Espíritu Santo obra, hablamos, ¿cierto?, de manera posterior a que somos convertidos. Y entonces, una vez que explica toda la enseñanza, la doctrina, el apóstol Pablo, desde el capítulo 12 hasta el último capítulo, que es el 16, se dedica a ver aspectos de la vida común y cómo vivir ahora que nos resplandeció la luz de Cristo, cómo vivimos esta nueva vida que le llamamos la vida cristiana, porque es la vida en Cristo y con Cristo. Cómo la vivimos ahora en cuanto a la relación con las personas, a las leyes terrenales, a los hermanos en Cristo, y por eso partí la semana pasada, mi relación con Dios. Cuerpos consagrados en alabanza y adoración, que es nuestro culto racional, mente renovada a través de su palabra, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó por mí. En este orden es que hoy día quiero hablarles y entregarles un tema muy importante que tiene que ver con una advertencia que el apóstol Pablo le entrega a los hermanos que están en Roma, a los discípulos de Jesús, a los convertidos, a la iglesia. Pablo no le está entregando esta advertencia que vamos a leer a personas inconversas. Le está entregando una advertencia importante por situaciones que suceden. Si bien es cierto, era una situación que le sucedía a la iglesia en Roma en el primer siglo, ustedes verán y nos sirve a aprender, porque el Espíritu Santo la traerá para que la apliquemos en nuestras vidas ahora, ¿ya? Así que quiero pedir a Victoria que pueda poner, mi hija, la palabra que está en Romanos capítulo 16, del verso 17 al 20. Para mejor entendimiento voy a leer la versión NBI, la nueva versión internacional de la Biblia. Y leemos. Dice así el apóstol Pablo en el escrito: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras, engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho. Pero quiero que sean sagaces
para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Como les comentaba, el apóstol Pablo, si ustedes se dan cuenta, esta advertencia está en el último capítulo de la carta. O sea, finalizando una carta, finalizando esta carta que Pablo le da a los hermanos en Roma. Pablo se quería asegurar primeramente que tuvieran el evangelio correcto, que se hayan convertido realmente a Cristo bajo la doctrina del evangelio, que luego vivieran bajo los preceptos de la doctrina del evangelio, sabiendo que habían judíos y gentiles. Y Pablo avanza luego en cómo vivir la vida cristiana y se está despidiendo. Si tú lees el capítulo 16 completo, Pablo se está despidiendo, empieza a dar saludos, despedida. Salúdame a esta persona, los saluda, va saludando, hasta que entre medio de los saludos, porque estamos leyendo el 17, hasta el 16 todavía son saludos. Y luego en el 21 dice, Timoteo los saluda a ustedes también. Y después el escritor de la carta también saluda. Entonces es como que si Pablo, cuando se está despidiendo y pidiéndole que saluden a ciertos hermanos que están y que la iglesia los saluden, entre medio de los saludos es como si el Espíritu Santo le recordara esto importante antes de cerrar su carta. Es como, Pablo, no cierras todavía la carta, te estás despidiendo, porque hay una advertencia importante que hacerle a los hermanos en Roma. Amén. Y yo les digo, pues de parte del Señor, esta advertencia aplica para nosotros, los del ministerio, hasta lo último de la tierra. Y vamos a entender, a desglosar y recibir esta revelación para que, como dice su palabra, seamos astutos y sagaces. Dice así Pablo en esta recomendación: les ruego, hermanos. Le está diciendo, queridos hermanos, lo que les voy a dar esta advertencia es algo que está sucediendo de gente de dentro de la iglesia. Uno siempre espera y sabe, porque nuestro Señor Jesús nos dijo que el mundo nos iba a odiar, que el diablo nos iba a odiar. Pero en este caso, por el Espíritu Santo también, Pablo está diciendo, ojo, porque también hay gente que ataca desde dentro de la iglesia. Y Pablo dice, cuídense de los que causan divisiones y dificultades. ¿Qué significa cuídense? Significa estén alerta, estén atentos. Esto no es algo trivial, esto es algo que tienes que ponerle atención. Es de suma importancia, es de cuidado. Es como cuando alguien va a cruzar la calle y yo le digo a un pequeño, cuidado cuando cruces la calle. No te olvides de mirar a ambos lados y cruza cuando el semáforo esté en verde. Pon mucha atención cuando cruces la calle. Así es. Esa es la recomendación que está dando el apóstol Pablo. Pongan atención, cuídense de este tipo de personas. Cuídense de este tipo de personas porque los van a dañar. Les van a dañar sus pensamientos, les van a dañar su alma, les van a afectar los corazones, les van a carcomer el alma. Como dice también en otra palabra en Filipenses 2, que son mutiladores del cuerpo de Cristo. Son gente que muerde. Perros, dice el Señor. ¿Por qué? Porque muerden el cuerpo de Cristo. Y aquí que dice, cuídense de las personas que causan divisiones y dificultades.
¿Qué significa? Que andan causando problemas. Personas problemáticas. Personas que siempre están enojadas. Personas que pelean con todos. Personas que se les enseña algo de parte de Dios y lo discuten. Y no es que lo busquen en la palabra para ver si es verdad. No es que anden buscando la verdad, sino que buscan el pleito, el ser sabios en su propia opinión. Dice, estas personas ustedes la van a reconocer rápidamente. Estas personas son, dice Pablo, ustedes la van a detectar. Esta clase de personas son peligrosas porque afectan el cuerpo de Cristo. Porque lo dividen. ¿Qué significa? Lo mutilan. Es como que si viniera alguien con una espada y cortara un brazo del cuerpo, cortara una pierna. Eso es dividir, partir. Nosotros estamos unidos, un espíritu, una fe, un bautismo, una salvación. Todos unánimes, unidos en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo busca unificarnos, aunque seamos de muchos ministerios, aunque seamos de muchas iglesias. El Espíritu Santo vela que somos un cuerpo en Cristo. A pesar de que somos distintos miembros del cuerpo, somos un cuerpo, uno en Cristo. Entonces, el que viene a dividir no es de Dios. No es de Dios. Y es fácil, tú los vas a identificar porque van a causar problemas tras problemas y cada vez que están en un lugar, en una célula, causan problemas. Se cambian de célula, causan problemas. Atacan a la autoridad, atacan al que sea. Buscan pleitos. Siempre están peleando. ¿Y cómo lo cientifica? Mira lo que dice aquí, y esto es de vital importancia. ¿Por qué causan divisiones y problemas y dificultades? ¿Por qué lo hacen? ¿O cómo lo hacen? Dice aquí, van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Esta es la dificultad, esta es la división. Van en contra de lo que se les está enseñando desde el púlpito. Van en contra de lo que dicen los pastores y los líderes y los siervos del Señor. Van en total contra. Dicen, no, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y ustedes van a personas totalmente problemáticas y van en contra. Ahora, pudiera ser de que alguien dijera, yo creo que esa palabra no está ajustada totalmente a la Biblia, a la palabra de Dios. Pudiera ser. Nadie es infalible, pero la persona que entiende eso y sabe que somos un cuerpo, se lo diría en privado a la persona, porque no es que busque el pleito, la división, lo que busca es que se enseñe y se dé un alimento puro y limpio al cuerpo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la persona? Hacer que se entregue una buena enseñanza conforme a la palabra, conforme a los mandamientos del Señor, o derechamente causar división y pleitos, problemas, enojos, ira y contienda. ¿Te das cuenta? ¿Y qué es lo que van? En contra de la enseñanza. Y van en contra de la enseñanza por ir en contra de la enseñanza. Varias personas han ido en contra de la enseñanza que ha salido de acá para el ministerio. Y no tienen muchos argumentos. No es que pongan argumentos de la palabra. No es que digan, eso que están diciendo ahí, no realmente está en la palabra. Eso no dice la palabra. No, ponen sus propios argumentos, sabios su propia opinión, y publican cualquier cosa con tal de generar división en el pueblo. ¿Y qué es lo que hace eso? Mutiladores del cuerpo de Cristo. Son perros, dice la palabra en Filipenses 2. ¿Por qué? Porque ladran. Están continuamente ladrando. Y su manera de solucionar los problemas es ladrando, mordiendo, mutilando y dividiendo. Pero los que somos ovejas, no ladramos. Las ovejas no ladran. Las ovejas no muerden. Las ovejas, si tuvieran problemas, son tan mansas y humildes de corazón que saben que el pastor de los pastores, que es Jesucristo nuestro Señor, ordenará eso. Y por eso que nosotros confiamos en nuestro pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, y vamos en oración.
y confiamos que Él resolverá, porque Él es el que resuelve. Pero ¿qué pasa con un perro? Un perro no espera que lo defiendan. Un perro ataca y piensa que esto es una manada de lobos, de perros, no de ovejas. Cuando hay una manada de ovejas, las ovejas entre ellas no se muerden. Si alguien muerde a una oveja, ya no es oveja. ¿Y qué va a tener que pasar? Venir el pastor de los pastores y a través de su Espíritu Santo y a través de su ministración sanar la mordedura que se le dio a esa oveja. ¿Qué es lo que hace el Señor? Limpiar y darle bálsamo a esa oveja. Pero esa persona ha mostrado que no es una oveja. Y si a veces otro le responde de la misma manera, está mostrando de que también es de la misma manada, porque entre ellos se pelean. Si yo tengo una manada de lobos, entre las manadas de lobos, ¿cómo resuelve una manada de lobos? Por el más fuerte, por el que más ladra, por el que más muerde. Pero así no es entre nosotros, dijo el Señor Jesucristo. Así no es entre ustedes. Entonces, dice, ustedes van a saber identificarlo, van a estar en contra de la enseñanza, van a causar divisiones y problemas. ¿Cuál es la recomendación? Y alguien diría, pastor, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese tipo de personas? Pablo, guiado por el Espíritu Santo, da la respuesta. Apártense de ellos. Aléjense de ellos. Porque muerden y ladran, causan divisiones y problemas. Pablo da por el Espíritu Santo la respuesta. Si dice, apártense de ellos. Apártense. Esa es la recomendación. Pero pastor, los dejamos solos. Apártense de ellos. Y el Señor les mostrará, les hablará a su corazón si son del Señor. Y ellos volverán en arrepentimiento. No sé, cuando un hijo de Dios, cualquiera de nosotros, se equivoca con un hermano, con su esposa, con alguien de afuera o con un inconverso, y Dios nos convence a través de su Espíritu Santo, ¿qué hacemos nosotros? Nos arrepentimos. Vemos nuestra falta, vemos nuestro pecado y nos arrepentimos y venimos a pedirle perdón al Señor y contra quien hemos ofendido. Y buscamos y oramos al Señor para que eso se sane y hacer nuestro mejor esfuerzo para dar frutos dignos de arrepentimiento y esforzarnos para que no vuelva a suceder. De tales apártense, dice el verso 17. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación que lleva a estas personas a hacer eso? Y tú dirías, pero pastor, ¿cuál es la motivación? Esta es la motivación. Tales individuos, porque tú te podrías compadecer, compadécete, ora por ellos, pero te está diciendo, tales individuos, tales personas no sirven a Cristo. Voy a pasarme de la coma para adelante, sino a sus propios deseos. ¿Qué significa? Que estas personas buscan división solo por causar división. Viven por sus propios intereses. No les importa si con tal de causar divisiones y problemas, un pequeñito en la fe se va. No les importa si alguien sale dañado en su corazón. No les importa si a alguien le dolió. No les importa si alguien se dañó. No les importa si una iglesia se divide, si hermanos se dividen, si células se dividen. No les importa. Lo único que les importa son sus propios deseos, y en otras traducciones dice su propio vientre, o sea, es decir, viven para ellos mismos y les interesa solamente hacer lo que a ellos les plazca, lo que tenga la razón, y no les interesa la consecuencia de lo que están haciendo, dividiendo el cuerpo de Cristo. No les interesa. Como no les interesa lo que está pasando con el cuerpo de Cristo, no sirven a Cristo. Se están sirviendo a ellos mismos, porque no les importa la consecuencia que va a traer de sus actos. Les importa tener la razón solamente. Y aquí Pablo empieza a hablarnos a quiénes, también a nosotros. Y dice, hermanos, ustedes viven en obediencia. ¿Qué está diciendo?
yo no le estoy hablando a ustedes que ustedes sean así. Le hablo a los que son así, que están en medio del pueblo de Dios, que están entre medio, pero identifíquenlos. Identifíquenlos y luego que los identifiquen, apártense de ellos. Porque estas personas viven para sus propios intereses. Pero ustedes, amados, dice, viven en obediencia. Ustedes quieren agradar a Dios. Ustedes quieren vivir por la palabra de Dios. A ustedes les interesa conocer la verdad y la verdad lo haga libre. A ustedes les interesa que se escudriñen las Escrituras. A ustedes les interesa que el Espíritu Santo nos fortalezca. A ustedes les interesa que haya unidad en el cuerpo de Cristo. A ustedes que les interesa que como dice la palabra, que oren por los pastores. Porque dice la palabra, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. A ustedes que les interesa el cuerpo de Cristo, ustedes que buscan obedecer los mandamientos del Señor, ¿cierto? Y que es conocido por muchos, porque muchos se dan cuenta. Esto no es que ustedes se den cuenta, el resto se da cuenta que ustedes buscan esto. Sus hermanos se dan cuenta que ustedes son así. Dice, quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. ¿Qué le quiere decir? Dice, como esto es importante, como esto causa división, como esto causa problema, apártense, tomen buenas decisiones y sean sagaces, sean astutos, pídanle al Señor discernimiento. Actúen con entendimiento. Ustedes que obedecen la palabra de Dios, ustedes que obedecen los mandamientos de Dios, ustedes que avanzan en pos de lo que dice la palabra de Dios, sean astutos, sean sagaces, sean astutos como serpientes, prudentes como palomas, y pidan al Señor entendimiento, y apártense de estas personas. Porque en cualquier momento los van a ladrar, les van a morder y les van a sembrar algo en su corazón que luego ustedes van a estar también en la misma división por la raíz y por la siembra que le hicieron. Apártense de ellos, sean astutos, sean inocentes para el mal. Y Pablo termina ante esta advertencia y problemática dándonos una palabra de victoria. Porque ante esto alguien diría, pastor, pero esto es un tremendo problema. Claro, y claro que lo hemos vivido y lo estamos viviendo en nuestro ministerio, seguro tú te has dado cuenta. Y es por eso que traigo esta palabra. Esta palabra no la traigo porque sí, la traigo porque esto sucede en nuestro ministerio. Y tenemos que actuar con sabiduría, tenemos que actuar con entendimiento, con sagacidad. Y esto no es una cuestión de abanderarse. Esto es una cuestión de la palabra. Así dice. Usted identifica las palabras. Y dice, y alguien dice, ¿y qué pasa si se arrepiente? Bueno, todos cuando nos arrepentimos somos perdonados. Y nosotros perdonamos a nuestros hermanos siempre que se arrepienten. Y si yo me equivoco y le voy a pedir perdón a un hermano, yo espero que el hermano me perdone. Porque eso es lo que tenemos que actuar. Pero hay personas que causan división contra la enseñanza y bien para sus intereses y no salen de esa situación. Y siguen mordiendo y siguen ladrando y siguen mordiendo. Pero el Señor, y alguien diría, ya soy astuto, me aparto. Y aquí el Señor dice, eso es lo que haces tú. Tú te apartas, tú vives con astucia, tú eres sagaz y con entendimiento para saber estas situaciones y cómo actuar. Eso es lo que hacemos nosotros guiados por el Espíritu Santo. Pero hay algo glorioso que hace Dios. Y esta está la parte que termina y dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. ¿Qué está diciendo esto? ¿Por qué aquí caracteriza a nuestro Dios como el Dios de paz? Porque está hablando de divisiones. De gente que causa división, de gente que causa problemas, de gente que causa pleito. Entonces esto genera problemas, esto genera conflictos dentro de una iglesia, conflictos dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso ahora dice, para que confiemos en nuestro Señor, que Él es el Dios de paz. ¿Tú quieres paz? Dios es el Dios de paz. Y Él nos va a dar y nos da una paz
que sobrepasa todo entendimiento. Y debemos confiar que el Dios de paz, el Dios de paz, tú cuando estés orando por esta situación, tú digas, Señor, tú eres el Dios de paz. Danos paz contra esto. El Dios de paz, ¿qué dice? Aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. El Dios de paz les dará la victoria contra esta situación. Contra esta situación, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Es Satanás el que está usando esta situación para dividir el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo jamás va a querer dividir el cuerpo de Cristo. Dios no quiere dividir el cuerpo de Cristo. Cristo no puede querer dividir su cuerpo, y el que es de Cristo no puede querer dividir a Cristo. El que quiere dividir el cuerpo de Cristo es Satanás, y Satanás usa muchas veces personas para hacer esto. Por eso que dice, esto es una guerra espiritual y deben poner su confianza en Dios. Ustedes se van a apartar, ustedes van a ser astutos y van a orar y van a confiar que el Dios de paz va a darle la victoria, porque ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores, y así tenemos que orar, y así tenemos que confiar, y en el ayuno decir, el Dios de paz, el Dios de paz aplastará, ¿cuándo? En breve, lo hará pronto, a Satanás bajo nuestros pies. Nos va a dar la victoria en esto. Tendremos la victoria. Confiad, tener la victoria. Y termina diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Sigan caminando con el Espíritu de Dios. Sigan caminando en la gracia que el Señor les ha dado. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y si tú sigues leyendo esta carta, vuelve a seguir con los saludos. ¿Por qué? Porque esta parte es muy importante. Entonces, amado, identifica a estas personas. Tú puedes identificarlo. Cuídate de ellos. Estate atento. Y una vez que los identifiques, apártate. Apártate y sé astuto y sagaz. Y luego de que hagas todo eso, también ora y confiemos en el Señor, que Él aplastará en breve el Dios de paz y nos dará esa paz y esa victoria. Y también la gracia del Señor seguirá con nosotros para que sigamos avanzando, conquistando y viviendo para su gloria y para su propósito en este ministerio, misión hasta lo último de la tierra, que el Señor nos ha dado y nos permite avanzar en esta parte del cuerpo de Cristo y aportar para su reino. Así que, amado, confiemos en el Señor, que Él nos ha dado la victoria. Oremos a Dios y confiemos en Él. Padre, en el nombre de Jesús, oramos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque a través de ella nos hablas a nuestros espíritus y nuestros corazones. Y también, Señor, nos das advertencias. Gracias, Señor, porque son inspiradas por tu Espíritu. Y en el día de hoy vienen a ser un bálsamo a nuestros corazones. Y sabemos, Señor, que tú, el Dios de paz, pondrás a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Brevemente, aplastarás a Satanás bajo nuestros pies y veremos la victoria sobre nuestro adversario, el diablo, que está atacando en esta área. Señor, oramos para que mis hermanos sean astutos como serpientes y sencillos como palomas, astutos y sagaces. Ábreles el entendimiento, que actúen con discernimiento. Porque hay personas que dividen y mutilan el cuerpo de Cristo. Son lobos con piel de oveja, son como perros que causan divisiones. Señor, nosotros somos ovejas. Y Señor, no ladramos, sino que confiamos a ti, y a ti te oramos, Señor, que nos guardes de este mal. Y Señor, nos apartamos de esta persona, sabiendo que son peligrosas para el cuerpo de Cristo. Ponemos atención a esta advertencia del Espíritu y nos apartamos de ellos en el nombre de Jesús. Y esperamos, Señor, que que Dios les resplandezca y les traiga convicción por atacar y mutilar el cuerpo de Cristo, porque no están atacando a una persona, a un pastor o a un líder.
no me están atacando a mí, sino que atacan al cuerpo de Cristo. Por eso confiamos en ti y ponemos todo esto en oración sabiendo que en ti tenemos la victoria. Gracias, Señor, por tu victoria. Confiamos en tu palabra y en tu victoria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.